Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios. Vamos a estar por unos minutos meditando en esta última porción del capítulo, preciosa porción que nos habla sobre la oración y la importancia de la oración, lo indispensable de la oración en la vida de un creyente. Y pienso que es importante en estos días también enfocarnos en la oración y particularmente en esta oración que Pablo subraya de unos por otros. Esta epístola de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el final, el Señor a través del Espíritu Santo subraya verdades que por supuesto cambian nuestro entendimiento en cuanto a nuestra relación con Él. Y en esta gran epístola donde se exaltan las bendiciones que gozamos en Cristo Jesús por virtud de estar en Él, de pertenecer a Él y de estar en Cristo Jesús, termina la epístola el apóstol Pablo con un llamado a la oración. Inmediatamente antes de esos versículos, él nos ha hablado como vamos a ver, de la armadura del creyente y concluye con estos versículos. Vamos a dar lectura a los versículos 18 al 23. Y quiero que presten atención en las palabras que aquí se mencionan. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estas son las palabras que concluyen la epístola de Pablo a los Efesios y que siguen inmediatamente a la porción del 10 al 17, donde nos habla de las piezas de la armadura del creyente. Todos nos encontramos en una lucha espiritual. Esto es importante de reconocer, no es nuevo lo que les estoy diciendo, pero debemos recordar que estamos en una lucha intensa con tres enemigos: el mundo en el cual vivimos, el contexto en que nos encontramos es opuesto a nosotros. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Y el apóstol Juan nos dice que si alguien ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El mundo en el que nos encontramos es realmente dominado, controlado por el maligno, como se describe en primera de Juan capítulo 5, 19. Entonces luchamos con el contexto en el que vivimos, también luchamos con el pecado que mora en nosotros. Lo hemos visto esto en detalle. El capítulo 7 de Romanos nos habla de que en mí no hay nada bueno, es decir, en mi carne, y Pablo está describiendo su lucha continua con el pecado y concluye con esta exclamación: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Por supuesto, la carne es el medio que el pecado usa para hacernos trastabillar. Entonces luchamos con el pecado y finalmente notamos en este capítulo 6 de Efesios particularmente que luchamos contra huestes espirituales de maldad, contra Satanás y sus huestes. El versículo 12 del capítulo 6 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura. Entonces, estamos realmente en una lucha con enemigos que son mucho más poderosos que nosotros. Es una lucha en la cual nosotros solos no podemos vencer. No podemos ni siquiera pelearla. Realmente es una lucha intensa. Y habiendo hecho una lista el apóstol Pablo y exhortado a los creyentes a tomar las piezas de esta armadura,
Ahora Pablo continúa en el versículo 18 con estas palabras y concluye: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aunque la oración se menciona en este pasaje donde podríamos pensar la armadura se nos dio, la oración no es parte de la armadura, sin embargo, la oración es parte íntegra de la lucha espiritual. La oración es mucho más que una pieza de la armadura. La oración es el medio ambiente en el cual se lleva a cabo la batalla espiritual. La verdad, la coraza de justicia, todas estas piezas que el apóstol menciona, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, se colocan utilizando la oración como medio. Nos armamos para esta lucha, resistimos el ataque bañados en oración. La oración es como el oxígeno espiritual que respiramos en medio de esta batalla. Y si no es así, si no oramos en medio de la lucha, vamos a ser ineficaces en esa lucha o simplemente vamos a perderla. Vamos a ser derrotados. Y en el fragor de la lucha es fácil cansarse. Es fácil tirar la toalla, es fácil colgar los botines, y estoy utilizando lenguaje que todos entendemos. Por eso es que el Señor exhorta a los suyos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque nuestra tendencia es desmayar. Una de las primeras cosas que abandonamos en este desmayo, en este cansancio espiritual, es justamente la disciplina de la oración. Y Satanás sabe que si nos desarma ahí, tiene puerta abierta para entrar en nuestra vida de una manera feroz. Y por supuesto, la oración es una de las disciplinas de la vida cristiana, pero es una indispensable disciplina. La meditación de la palabra acompaña a esa disciplina también. Entonces es fácil desmayar ante el intenso ataque del enemigo si no oramos siempre, es lo que el Señor dice. Si nuestra vida cristiana no se caracteriza entonces por una vida de oración, nos dice el Señor, habrá desmayo, habrá desánimo. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de oración? Y yo francamente, como todos ustedes, yo lucho. Y una de las cosas que me doy cuenta que a veces sufre en mi disciplina espiritual es justamente no orar lo suficiente. Y no orar como debo orar, porque estoy desanimado. Y es justamente lo que el enemigo busca. Y como vamos a aprender, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña en este pasaje que la oración en la batalla no es una opción, sino una disciplina vital para resistir y estar firmes, como él nos exhorta en el versículo 10. Entonces la oración constituye un fin muy apropiado para el tema de la epístola, que como ningún otro libro en la Biblia discute los recursos espirituales del creyente en Cristo Jesús. Es obvio que el Espíritu Santo, quien inspiró este libro, inspiró al apóstol Pablo a escribir este libro, deseaba subrayar esta verdad, estas riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús y la importancia suprema de la oración. ¿Se acuerdan cómo comienza Efesios? Bueno, Efesios 1:3 comienza con estas palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con varias bendiciones espirituales. No, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que necesitamos para la lucha está ya otorgado al creyente en Cristo Jesús. El problema es que no nos hacemos de esas piezas de la armadura o no usamos lo que está ya a nuestra disposición. Entonces el libro culmina con un llamado a estar de rodillas en dependencia de Dios, orando en todo tiempo. Somos espiritualmente ricos más allá de lo que aún nos imaginamos y sin embargo el apropiarnos de esas riquezas no es automático, sino que demanda de nosotros una vida de oración. Es posible que cuando observamos las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que seamos tentados a sentirnos tal vez satisfechos con nuestro estado espiritual. Algunos de nosotros pensamos tal vez que porque estamos en una iglesia donde se nos enseña la palabra, tenemos buenos maestros, tenemos buena instrucción, buenos líderes, tenemos un buen ambiente donde venimos y escuchamos la verdad de Dios expuesta una y otra vez. Puede ser que nos sintamos un poquito orgullosos y dejemos a un lado este aspecto de la oración. Tenemos tantos recursos y gente en esta iglesia,
tantos talentos espirituales, entendemos nuestra posición en Cristo Jesús, hemos gozado tal vez de tantas victorias que podemos caer en creernos gran cosa por ser parte de Grace Community Church. Y qué triste sería, y es una advertencia para nosotros. Cuidado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. No importa si vas a Grace Community Church o vas a cualquier iglesia. Esta exhortación es para todo creyente. Entonces, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nuestro punto fuerte aún en esta iglesia de conocer bien la palabra puede ser un motivo de tentación y pecado, puede convertirse en una debilidad. Podemos caer en una actitud tal vez de autosuficiencia y olvidarnos que dependemos de Dios en todo y dependemos de Él. Gracias a Dios por lo que tenemos, no estoy hablando en contra de lo que tenemos. Gracias a Dios por todo lo que tenemos. Pero veamos el texto acá que estamos considerando, comenzando con el versículo 18. Noten ustedes la palabra toda y todos, que se repite ahí. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En primer lugar, noten que Pablo subraya la variedad de la oración, con toda oración y súplica. La palabra oración, proseuche, es una palabra que puede referirse para pedidos de oración en general. Se refiere a todas las oraciones que se elevan a Dios en general. La palabra súplica, teesis, es otra palabra en griego que tiene la idea de pedidos específicos. Las oraciones que traemos a Dios son variadas, son generales a veces y otra vez son muy específicas. Y la idea es que no existe una forma particular de oración que sea más apropiada que otra. La oración en la Escritura a veces es pública, a veces es privada, a veces nos dice Pablo que gemimos con gemidos indecibles, en otras ocasiones son palabras en voz alta, a veces son susurros, a veces son sollozos, a veces son plegarias a Dios en la angustia en que nos encontramos. Algunas personas piensan que hay maneras de orar que son más apropiadas que otras. Piensan algunos que tal vez orar de rodillas o orar con las manos plegadas o cerradas, con las manos alzadas, es una mejor forma de orar. El punto es que si observamos las oraciones de la Escritura, notamos que son variadas en su contenido y en la manera que se ofrecen a Dios. No hay una forma precisa y más santa de orar que otras. Y no hay tampoco un lugar más santo que otros. Usamos este coloquio, esta forma de hablar, la casa del Señor, y nos referimos a la casa la iglesia donde vamos. Entonces algunos piensan que en la casa del Señor, ahí sí vale orar. Pero realmente no hay lugar ni manera específica que es mejor que otra. El Señor Jesús, por ejemplo, oró de rodillas, si leemos los evangelios, notamos, oró sentado, oró parado. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, no sanciona una manera particular de oración que es más indicada que otras. Entonces, este pasaje nos enseña que como cristianos podemos orar donde sea, cuando sea, bajo cualquier circunstancia y situación. Puedes orar en el trabajo, puedes orar en camino acá a la iglesia, podemos orar en el auto, podemos orar cuando nos acostamos, podemos orar cuando comemos, podemos orar durante la noche, durante el día, cuando manejamos, etcétera, etcétera. Siempre y cuando, por supuesto, si están manejando, no cierren los ojos, porque no es muy recomendable eso. Pero el punto es que podemos orar y oramos en cualquier momento. Y gracias a Dios por eso, que podemos orar de esa manera, cuando sea, donde sea. A menudo me gusta escuchar un CD y, por supuesto, yo escucho los mensajes de nuestro pastor y me gusta salir. Y la carretera 126 es mi lugar favorito. Me voy por la 126, escucho cassette, me detengo a veces, me pongo a orar por lo que escuché, o a veces sigo manejando y oro. El punto es que uso eso como un tiempo de ver, mirar, meditar, orar. Y realmente es una experiencia muy linda para mí. Lo hago en mi auto. Jonathan Edwards nos cuenta la historia que él salía a caballo al bosque a orar. Bueno, yo no salgo a caballo porque no tengo caballo. Yo salgo en mi auto a orar y salgo por la carretera.
y bueno, lo imito a Jonathan Edwards en ese sentido, pero con mi auto, no con el caballo. Los salmos por lo general son oraciones y encontramos interesantes ejemplos de oración en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 63 nos dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Este es el salmista orando de madrugada. El Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Ven? Cualquier hora del día. Lucas 6:12 nos dice el Señor Jesús, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda una noche orando. Hay, claro, por supuesto, momentos que demandan de nuestra vida una intensa oración. Y a veces ese intenso tiempo de oración va acompañado de un tiempo de ayuno. La lección para nosotros es que podemos orar de cualquier manera y donde sea. Esta actitud y variedad se expresa, por ejemplo, en la exhortación de Pablo en 1 Timoteo 2:8, cuando le dice Pablo a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Por supuesto, en este caso dice levantando manos santas, sin ira ni contención. En todo lugar. Y está dirigiéndose a los hombres, los varones en particular. Otra cosa que notamos en este pasaje de Efesios, en el versículo 18, que Pablo subraya la frecuencia de la oración, en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cuántas veces debemos orar por día? ¿Por semana? ¿Por mes? ¿A qué hora debemos orar? Bueno, la respuesta es esa. En todo tiempo. En todo tiempo. Algunos de ustedes vienen de trasfondos religiosos donde se enfatizaba el rezar en ciertos días del año, ciertas épocas religiosas, oraciones repetidas que se levantaban a Dios. Posiblemente piensen que orar en ciertas ocasiones era más indicado que en otras ocasiones. Los judíos de la época, y lo hemos mencionado cuando estábamos hablando en Lucas, que tenían 2 tiempos del día que ellos utilizaban particularmente para orar, ¿se acuerdan? Iban al templo a orar o a la sinagoga a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y es justamente ese es el contexto del fariseo y el publicano. En uno de esos 2 momentos, posiblemente en la segunda hora, donde había más gente, es cuando él se paró a orar. Y ahí estaba el publicano también. Para los judíos era común entonces particularmente orar en dos veces al día. Si ustedes ven los medios de comunicación y las noticias que nos vienen del Medio Oriente, los musulmanes oran a cierta hora y hacen sus pantomimas a cierta hora y piensan que Dios en cierta hora y en cierto lugar escucha. Pero aquí vemos que es en cualquier lugar y cuando sea. Dice el Señor Jesús en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando. Velad pues en todo tiempo orando. Fíjense. Y dice el apóstol Pedro allá en referencia a su responsabilidad como líder en la iglesia, en Hechos 6:4 dice, bueno, después de que indica que escojan de entre vosotros hermanos dignos, llenos del Espíritu, que hagan estas cosas, nosotros nos vamos a dedicar, dice Pedro, persistiremos en la oración, y por supuesto en el ministerio de la palabra, pero persistiremos en la oración. Particularmente es un llamado a los líderes de una iglesia a hacer eso, a persistir en oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas tiempo presente, sean conocidas siempre vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez, velar, perseverar. 1 Tesalonicenses 5:17, conocemos bien este cortito versículo, orad sin cesar. Y Pablo le recuerda a Timoteo, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cómo? Noten todos estos ejemplos. Y a veces uno se pone a pensar y compara la vida propia de uno de oración con lo que el Nuevo Testamento nos enseña o la palabra de Dios nos enseña y nos quedamos tan cortos. Y yo me pregunto, ¿cuánto de nuestra flaqueza espiritual tiene que ver entonces o está relacionado con nuestra flaqueza en orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuántas veces debemos orar? Siempre, en todo tiempo, sin cesar, noche y día, etcétera, etcétera.
La vida espiritual de un cristiano se mide en gran parte entonces por su vida de oración. Vemos la vida de santos hombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, varones y mujeres de oración. Y en la medida que conocemos a Dios más, entonces creo que será más nuestro deseo de orar y tener comunión con Él por medio de la oración. El conocer a Dios crece entonces por medio del conocimiento de su palabra y la oración que elevamos a Él. Es estar consciente de Él en todo, cuando pasamos momentos difíciles, cuando pasamos momentos agradables, cuando pasamos momentos, etcétera. Cuando caminamos, comemos, en cualquier momento oramos. Cuando vemos necesidades en otros, la oración es vivir continuamente con la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es ver todo a través de los ojos de Dios, es gozar la comunión con Él a cada momento. Una de las razones para las que Dios nos salvó es justamente gozar comunión con Él. Que caminemos con Él, que andemos con Él. No nos salvó simplemente para darnos un seguro de vida eterna. Y con eso ya lo hacemos. Nos salvó para tener comunión con nosotros. Fíjense como la primera epístola de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de la presencia de Cristo Jesús hecho carne. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo que anunciamos el mensaje de vida eterna para que tengáis comunión con el Padre y con su Hijo y con otros cristianos. Dios nos hizo para tener comunión con Él y gozar comunión unos con otros. En su Evangelio, en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesucristo ora por los suyos y dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos salvó para gozar vida eterna y para gozar comunión con Él. Y Dios se deleita, obviamente, en escuchar nuestras oraciones. Estaba meditando un par de semanas atrás y aún la semana anterior ¿cómo está mi vida de oración? Me estaba haciendo la pregunta. Y sí pasamos por momentos de sequía. Y sí hay momentos de cruzar el desierto. Pero en esos momentos de sequía es cuando más debemos perseverar aún en esos momentos en oración. Porque sí, todo creyente va a pasar por esos días. Todo creyente va a pasar por el peregrinaje espiritual, donde a veces pasamos por momentos difíciles que ni siquiera tenemos ganas de orar. Eso no importa. No oramos a Dios cuando tenemos ganas. Oramos a Dios porque Él nos manda a orar. Y de esa manera le conocemos mejor, a través de su palabra y a través de la oración. Entonces, Efesios 6 nos enseña que la oración es variada, debe ser frecuente, y en tercer lugar ahora Pablo subraya la manera de orar, o la actitud de orar. Noten, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Aquí está la palabra perseverancia. Velar. Jesús enseñó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. ¿Se acuerdan? Es la idea que encontramos en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso no nos dice perseverad en la oración cuando tengamos ganas. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra es proskatereo, que quiere decir ser constante. Perseverar es la palabra que se usa en referencia a Moisés, por ejemplo, cuando perseveró en guiar al pueblo en su liberación de Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, o veló, o perseveró, como viendo al invisible. Esa es la descripción de Moisés, perseverando. La parábola del amigo inoportuno nos enseña este aspecto de la oración que persevera. La oración de la viuda, ¿ustedes recuerdan? La viuda y el juez injusto nos enseña justamente eso. En Lucas 18 nos dice el Señor Jesús, relata esto sobre la oración.
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Conocemos a esos tipos de personas, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, o sea, lo tenía cansado de tanto golpear la puerta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, pero la idea es esta, que tenemos que perseverar a veces. A veces queremos las respuestas así rapidito, que vengan y nos saquen de un problema o nos solucionen. A veces hay que perseverar, y a veces la oración demanda perseverancia que no dura un día o dos, una semana o 3. Dura tiempo, y es ahí cuando nos cansamos. Porque nos cansamos, y al final, ya no me contesta Dios. No, hay que seguir. Hay que seguir. Yo también como ustedes me siento a veces cansado de pedir algo y saben que hay que perseverar. Y Dios escucha y contesta la oración que vela y persevera. Esa es la instrucción de Cristo Jesús en esta parábola. Esto nos enseña que debemos también pedir y ser específicos en nuestras oraciones, además de ser perseverantes. La viuda estaba pidiendo algo específico, dame justicia, hazme justicia. Y el Señor le concedió eso a través del juez. El orar, Señor, bendice tu obra y los misioneros alrededor del mundo no es algo específico. A veces escuchamos oraciones, ¿no es cierto?, de que alguien que ora, así, se va por todo el mundo a orar, pero nunca ora por algo específico. Entonces, es orar al Señor con perseverancia y orar por algo particular. Es interesante que como cristianos somos específicos en nuestras oraciones cuando estamos pasando por algún problema particular. Ahí sí pedimos en detalle. Y está bien, pero creo que tenemos que preocuparnos y ser específicos en nuestras oraciones por las necesidades de otros, como Pablo oró por Timoteo en 2 Timoteo 1:3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, etcétera, etcétera. A veces estamos tan preocupados por mi condición, mi estado de ánimo, mis sentimientos, mi preocupación, mi lucha, que nos olvidamos de orar por otros. Estamos a veces muy centrados en nuestro propio ser, nuestra propia persona. Claro que tenemos que orar por nosotros mismos, pero recordar la oración a favor de otros. Y Pablo lo hacía con perseverancia. Dice, oraba para que Timoteo tuviera crecimiento espiritual. Y eso es instructivo, porque nuestras oraciones a favor de otros deben ser primordialmente enfocadas en las necesidades espirituales de las personas. No necesariamente solo y exclusivamente por necesidades de salud o economía o lo que sea. Cuando vemos las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, son oraciones siempre dirigidas a Dios, a favor de otros y el crecimiento y madurez espiritual de sus hermanos en Cristo. Siempre, siempre. ¿En qué oraciones perseveramos? ¿Por qué pedimos? ¿En qué nos enfocamos? Somos nosotros el punto de concentración, lo cual nos lleva a esta observación también. Ahora veamos los objetos de la oración, Efesios 6:18. Noten al final por quienes debemos orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Qué interesante que primordialmente el llamado a orar en el Nuevo Testamento es orar por los santos. Los creyentes en Cristo Jesús. Oramos por los salvados, en particular y primordialmente. Claro que oramos que el Señor conceda salvación, pero primordialmente oramos por los creyentes, por los santos, porque al fin y al cabo somos nosotros los santos que estamos en esa lucha. Somos nosotros los que estamos en esa contienda espiritual que acabamos de mencionar. El mundo, Satanás y nuestro pecado. Y otros hermanos están pasando por lo mismo. Por eso tenemos que orar unos por otros. Porque nos necesitamos. Necesitamos de cada uno de los hermanos y sus oraciones. Por los santos.
Sí que oramos por los incrédulos, pero en particular oramos por los santos. No está mal orar por nosotros, a veces, y orar, y lo hacemos, sin que nadie nos empuje mucho, pero es bueno, excelente, y es una excelente instrucción en este versículo, y lo vemos en la vida de Pablo, orar por otros. La Biblia nos enseña primordialmente entonces orar por las necesidades espirituales de cada uno de los santos, los hijos de Dios, aquellos que han sido salvados. Que la salud espiritual de ellos sea nuestro primordial enfoque, porque cuando los santos están espiritualmente con salud, eso repercute en la salud de la iglesia, repercute en la salud de otros y repercute en la extensión del evangelio entre aquellos que les rodean. Pero cuando los santos estamos enfermos, Changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love. Never felt that before. You have changed my life with your words and motivation. So great about your love, never felt that before. You are not only good by heart, but you also have a good soul. I'm lucky to find someone as wonderful as you are. I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love, never felt that before. You have changed my life with your words and motivation. You helped me to become a better person. I feel so great about your love, never felt that before. You are not only good by heart, but you also have a good soul. I'm lucky to find someone as wonderful as you are. I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice. You are not only good by heart, but you also have a good soul. I'm lucky to find someone as wonderful as you are. I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice. espiritualmente hablando, es un ambiente tóxico, no hay salud y por supuesto no hay tampoco influencia positiva en la vida de otros. Entonces Pablo pide que los creyentes oren por él, noten, y los versículos que siguen esta petición es para que redunde en beneficio a la extensión de todos. Noten, oren por mí, dice Pablo, oren por mí.
Pablo estaba en prisión, ¿se acuerdan? Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ni siquiera estaba pidiendo por salud, o por dinero, o por bienestar. Estaba pidiendo, deme que Dios me dé palabras para enseñar y expresar, abrir mi boca y enseñar el misterio del Evangelio. Por el cual dice, y expresa su condición, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo no quería hablar por hablar. Perdónenme que use la expresión, pero Pablo no quería meter la pata en lo que iba a decir. Pablo quería decir exactamente lo que Dios quería que dijera y expresar lo que Dios quería que expresara. Por eso necesitaba orar, la oración de los hermanos. Porque saben que si uno está predicando, como Pablo aquí lo describe, a veces si no tiene el apoyo de oración de sus hermanos, puede estar diciendo cosas tal vez que no son del todo bien dichas. Y Pablo estaba encadenado, pasando necesidades físicas, obviamente era prisionero romano y sin embargo no pide que los hermanos oren por sus tobillos, que estaban doloridos, hinchados por los grifos que tenía puestos. No estaba pidiendo que el Señor le mejorara sus condiciones de vivienda. No estaba pidiendo abrigo, no estaba pidiendo nada, estaba pidiendo que Dios me dé palabras para poder comunicar el Evangelio con denuedo a otros. Oren para mí, para que yo sea eficaz en este ministerio de compartir el Evangelio, proclamar el Evangelio, aquí donde yo estoy, donde Él me puso, en la cárcel. Era injusto que Pablo estuviera en la cárcel. Estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Pero a veces el Señor nos pone en situaciones difíciles, con un propósito. Y ese propósito para bien. A Dios no se le escapan las cosas. Y porque algo sea injusto no quiere decir que, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta situación? ¡Qué injusticia! Injusticia desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista de Dios, perfectamente dentro del plan. Estoy convencido que el cristiano maduro y sano siempre está enfocando entonces en las oraciones por otros y la salud espiritual de otros. Cada vez que me encuentro con mi papá, y usted lo sabe, ya se los dije, siempre me dice, estoy orando por vos, estoy orando por tus hermanos, estoy orando porque el Señor te conceda un ministerio de fruto. Y entre paréntesis, recordarle a los hermanos que estoy orando por ellos también. A los hermanos, ustedes, los hermanos de Grace. No está orando que el Señor les conceda bienestar económico, créanme, Él no está pidiendo eso. Está pidiendo por salud espiritual de los hermanos, mía y de otros. Claro, si le pido, papá, mira, estoy pasando por un momento difícil en términos físicos, Él va a orar por eso, pero en general la oración tiene que ser salud espiritual de mis hijos. Yo estoy orando desde ya por mi nieta, Siena, que Él conceda, Señor, a ella salud espiritual y que sea una mujer de Dios. Oro por mi hijo lo mismo, que le dé sabiduría. Oro por Mónica de la misma manera y sus cónyuges, etc. Claro, hay necesidades a veces, pero esas son secundarias. Y cuando oro por ustedes, los que recuerdo, oro por necesidades. Trato de recordar necesidades espirituales. Por supuesto, si hay algo, obviamente, como oramos por Chonita, que está sufriendo físicamente, oramos por otro, Nuria, que está sufriendo físicamente, oramos por eso, pero que eso no sea lo primordial en nuestra vida, en cuanto a nuestras oraciones. El apóstol Pablo nos demostró que esa no era su manera de orar, solamente por lo físico. ¿Se acuerdan de Samuel, del gran siervo de Dios? Me encanta esta expresión de Samuel. I want to thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I want to thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in
my face, I admire the way you love me. I wanna thank you for your unconditional love for me. You are the most beautiful thing I have ever had in my life. You are the reason, that's why I am living in this world. I admire the way you are always there for me. I admire the ways you always take care of me. I admire the way you give your all just to see a loving smile on my face. I admire the way you love me. I admire the way you are always there for me. I admire the ways you always take care of me. I admire the way you give your all just to see a loving smile on my face. I admire the way you love me. En Samuel, 1 Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí, dice Samuel, lejos esté de mí, que peque contra el Señor. Pero Samuel, ¿qué estás diciendo? ¿A qué te referís? Noten, cesando de orar por vosotros. Él consideraba pecado, como siervo de Dios, el no orar por su pueblo. Por eso Pedro dice, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué oración? La oración a favor de los santos, que usa la palabra de Dios para ministrar a los santos, por supuesto. Y por supuesto, la oración que Dios escucha es la oración que se hace en el Espíritu. Pablo dice en este pasaje que debemos orar en el Espíritu. Y esto nos habla del poder, entonces, de la oración. Es obvio que la oración que Dios escucha y contesta es la oración que se eleva en acorde y en armonía con la voluntad del Espíritu de Dios. Por eso algunas de nuestras oraciones no llegan ni al techo. Porque oramos por tonteras, oramos pavadas, oramos por cosas que ni sabemos, oramos por sonceras. Y oramos en un espíritu a veces de carnalidad. Dios no escucha eso. Dios no escucha eso. Pero oro. Pero, ¿en qué espíritu orás? Y yo me tengo que cuestionar eso también. Obviamente hay momentos que oro con bronca a veces. Porque oro pensando en algo que me molesta y me pongo así, oro, Señor, y me pongo a pensar, pero ¿qué espíritu es ese? ¿Cómo voy a estar orando así? Algunos piensan que cuando Pablo dice oren en el espíritu, que Pablo se refería que oren en lenguas. Orar en el espíritu no es hablar en lenguas, orar en el espíritu es simple orar en una manera consistente con la naturaleza y la voluntad de Dios en su palabra, en el espíritu. Romanos 8 nos dice que oramos en el Espíritu de Cristo. Es orar de acuerdo a la voluntad y peticiones de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Romanos 8:26, ustedes recuerdan, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme entonces a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese es orar en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde se expresa la voluntad de Dios? ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Colosenses 3:16 nos dice que debemos estar llenos de la palabra de Cristo. Efesios 5:18 nos dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Son conceptos paralelos. Son conceptos similares. Ser lleno de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, y ser lleno del Espíritu Santo son conceptos paralelos en el Nuevo Testamento. Orar en el Espíritu entonces es orar en armonía con la voluntad de Dios expresada en su palabra, que también es la voluntad del Espíritu, que inspiró la palabra. Eso es orar en el Espíritu. Así que tenemos que saber, conocer, meditar lo que esta palabra nos dice.
y orar de acuerdo al precepto, principio y el espíritu de la palabra. A veces creo que comenzaríamos el día mucho mejor si nos sentáramos y nos calláramos la boca delante de Dios. Y simplemente en silencio oráramos pidiendo que Él nos ayude a orar. Porque nuestra cabeza está llena de ruidos. Yo me pongo a veces, mi cabeza está llena de sonidos, de ruidos, de pensar en esto, pensar en lo otro. Necesito, como usted necesita a veces, sentarme o arrodillarme, lo que sea, pero en silencio delante de Dios. Por supuesto, comenzar a orar. Señor, ayúdame a entender y a veces muchas veces los pensamientos se aclaran en ese espíritu de silencio en oración. Entonces, cuando un creyente está lleno de la palabra de Dios y vive en obediencia a esta palabra, él está lleno del Espíritu. Y entonces, por supuesto, estamos en condiciones de orar. Pablo concluye este pasaje con una ilustración personal. Oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo dice simplemente, permítanme darles un pedido específico. Oren para que yo pueda proclamar el Evangelio del cual soy embajador en cadenas. Eso es específico lo que les pido. Y para que los efesios sepan exactamente qué pedir en oración, entonces Pablo envía un fiel siervo en la obra del Evangelio, un consiervo de él, su nombre es Tíquico, para que él les dé un reporte de su condición y ellos puedan orar entonces de acuerdo a ese reporte. Entonces el contexto es la guerra espiritual en este pasaje. Y Pablo, como uno de los líderes de esa guerra, necesitaba ser sostenido en oración por los hermanos. Es obvio que aquellos que Dios ha colocado en posiciones de liderazgo, como el apóstol, todos aquellos que servimos en una posición de alguna manera visible y estratégica, ¿saben qué? El blanco de Satanás. Y claro, son los blancos predilectos de Satanás y el enemigo, porque si estos comienzan a flaquear y a turbarse y a ser molestos, y afecta a toda la congregación, a todos aquellos que ellos sirven. Si un pastor cae, y no estoy hablando necesariamente de caer en inmoralidad, que sucede, pero cualquier tipo de actitud o situación pecaminosa, cuando un pastor cae, eso se dispersa a las ovejas, infecta al resto. Así que oren por mí, así como Pablo pide, yo les pido, oren por mí. Y luego sé que lo hacen, pero oren por mí. Entonces Pablo nos está hablando de variedad de oración, la frecuencia de la oración, la manera de la oración, el poder de la oración, los objetos de la oración y concluye con una ilustración personal. La epístola termina con esta bendición final en los versículos 23 al 24 que simplemente vamos a leer para concluir. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Quiénes son esos? Los santos. Entonces Pablo concluye con una bendición a los santos, a los hijos de Dios. No al mundo, no a los inconversos, a los santos, a los que conocen y aman al Señor Jesús. Bueno, con eso terminamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y este enfoque del apóstol Pablo sobre la oración. Notamos, Señor, que nos pides y nos enseñas que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, oraciones generales, oraciones específicas, con toda perseverancia. A veces flaqueamos y lo debemos hacer, Señor, a favor de todos los santos.
Y Señor, como vamos a ver, y ya vimos hoy, debemos orar en particular por aquellos que están sirviendo en la extensión de tu palabra de una manera singular. Padre, ayúdanos a ser conscientes de la oración, que es indispensable disciplina en el crecimiento espiritual. Tenemos que reconocer, Padre, que a menudo somos negligentes en esta disciplina, nos olvidamos, así como el Señor tuvo que regresar a sus discípulos que se durmieron 2 veces, cuando Él les pidió que estuvieran alerta y velaran en oración a favor de Él. A veces somos así, Señor. Nos dormimos. Somos negligentes y débiles. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo somos. Y a veces nos llamas la atención. Gracias por ese llamado de atención. Y gracias te damos, Señor, te alabamos en esta noche. Y reconocemos lo que somos y nuestras debilidades y venimos delante de ti en el nombre de Jesús.